Oye, ¿sabes qué? Hay un tema con la memoria, Sí, ¿no? caray. Pero pareciera que nada más hay veces que se te olvidan las cosas, pero tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ser un Alzheimer. Así es, poder ir creciendo el problema y Correcto. convertirse en algo que puede ser irreversible. Pero bueno, tú y yo, ¿qué vamos a saber? Mejor La vamos verdad, con no los somos expertos. doctores. La doctora Yuli Salomón, el doctor Pepe Bandera, que tienen a un experto además con ellos que nos van a platicar de este tema. Lorena. Bienvenidos aquí en Visita de Doctor. Estamos con la doctora Lorena Cuellar y con mi colaborador, el doctor Pepe Bandera. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Vamos a hablar acerca de una de las enfermedades que tiene ya una connotación con un problema de salud pública importante. Es bien importante el día de hoy que estés aquí con nosotros porque vamos a platicar de Alzheimer. Ustedes han escuchado la palabra, pero ¿saben exactamente qué es el Alzheimer? Todas las demencias son iguales. La doctora nos va a explicar qué es Alzheimer. Gracias. Alzheimer es la demencia más frecuentemente encontrada en México y en Latinoamérica. Actualmente tenemos 800,000 casos en México, en todo México, con Alzheimer. Y para el 2050, si no hacemos una medicina preventiva, podremos llegar a 3.5 millones en el mundo. ¿Qué le pasa al cerebro con el Alzheimer? El cerebro, mira, aquí tenemos unas manzanas con las cuales vamos a explicar más o menos qué es lo que le va pasando al cerebro. El cerebro, así lo tenemos, ¿no? Generalmente nosotros cuando nacemos tenemos una cantidad de 200 conexiones, billones de conexiones neuronales, ¿no? Entonces así lo tenemos en un principio y con los factores de riesgo como lo son la presión alta, la obesidad, el colesterol, todo esto va haciendo una oxidación. La oxidación va haciendo que el cerebro, como tal cual lo vemos aquí, se va cambiando, se va haciendo un poquitito más pequeño el cerebro y se va haciendo negro. Lo que tenemos nosotros que hacer para prevenir el Alzheimer, que es una enfermedad crónica degenerativa, es utilizar suplementos alimenticios. Primero, prevenir la hipertensión, la diabetes, hacer ejercicio, comer sano, ¿no? Y después de esto, bueno, ya que tenemos los factores de riesgo como estos, los contaminantes, el plomo en nuestra Ciudad de México, que hemos tenido lamentablemente problemas de contingencia y demás, lo que tenemos que hacer es prevenirlo con antioxidantes. ¿Y cómo empieza a darse la demencia? O sea, ¿qué es una demencia? La demencia es una enfermedad crónica degenerativa que está caracterizada por afectación conductual, por afectación de memoria y que todo esto afecta la calidad de vida. Pues empiezas a hablar distinto, empiezas a ser más lento, se te olvidan las cosas. Fíjate que lo primero que generalmente siempre pasa es que empiezan con afectación del estado de ánimo. Okay. Se empiezan a poner irritables, se aíslan, ¿no? Empiezan como a tender hacia la depresión, a la tristeza, al ensimismamiento. Y todos estos son factores conductuales que pueden ser el síntoma de un envejecimiento cerebral. Envejecimiento cerebral, pero acabas de decir algo que es muy clave. Comer antioxidantes. Muchas veces la suplementación, el otro día que hablábamos de hígado, dicen no es tan bueno suplementarse porque le das en la torre al hígado, pero llevar una alimentación lo más sana posible con buena cantidad de antioxidantes, Así que es. sobre todo en frutas y verduras, más que nada. Frutas, verduras, pero algo que es muy importante en el caso del cerebro es que la oxidación, como la estamos viendo, lo que tenemos que hacer es prevenir la oxidación. Y si tenemos, como en México somos el primer lugar en obesidad, ¿no? En diabetes, que lamentablemente lo tenemos así, y estos factores van a hacer que se oxida el cerebro y a la larga nos puede dar un Alzheimer, lo que tenemos que hacer es utilizar suplementos alimenticios, independientemente de prevenir todas estas enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión y la diabetes. Entonces es vitamina E, vitamina C, pero son específicos, son cantidades específicas. Tenemos que tomar 800 miligramos de vitaminas C, vitamina E y ¿Pero omega eso tiene que 3. ser todo el mundo? Generalmente sí, o sea, si tenemos hipertensión, diabetes, estamos más de 45 años, tenemos colesterol alto, triglicéridos altos, antecedentes heredofamiliares de un Alzheimer, Se recomendará como prevención. Entonces, si hay factores de riesgo, lo ideal sería ir a ver al neurólogo, que Bueno, te diga eso exactamente siempre. qué hacer para que no todo mundo sea una receta para todo mundo. No. Y a ver, yo quiero como que entender bien, si es una enfermedad que es de edad adulta, o sea, que envejeces el cerebro y empiezas más o menos a los 60, ¿podríamos encontrar esta enfermedad en alguien más joven? Sí, es una enfermedad que puede ser tanto hereditaria como de factores que ya acabamos de comentar, Ok. ¿no? De enfermedad crónica degenerativa que están acompañadas de estas enfermedades crónicas que ya conocemos como la hipertensión y la diabetes. Ok. Pero tenemos un factor hereditario que está asociado con 3 cromosomas, el 1, el 14 y el 21. ¿Y esto es directo? O sea, si mi mamá tiene esta enfermedad, ¿es muy posible que me la pase o no Es necesariamente? autosómica dominante cuando hay mutación. Eso quiere decir que si tu mamá tiene esta mutación, tienes el 50% de heredarlo a los hijos, Ok. pero solamente si está asociado a este, y este está asociado cuando aparece antes de los 45 años. ¿Y cómo el puedo 80%, el 80% de los pacientes con Alzheimer
empiezan a los 65 años. Ok. Es decir, es un factor de riesgo la genética, pero no quiere decir que a fuerzas vas a tenerlo. Exactamente, es mayor factor la hipertensión, la diabetes, el Que eso es bien tabaquismo. importante para que no se asuste toda la gente que tenga algún familiar con Alzheimer. Puedes tener medidas preventivas. Lo ideal es que si tienes un familiar con Alzheimer, visites al neurólogo. Exacto, que se haga primero el diagnóstico, pero lo que siempre digo yo en todas las entrevistas, hacer medicina preventiva y no curativa en nuestro país. Porque aparte no hay cura. No hay cura, ya cuando está establecido un Alzheimer no hay cura. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se hace en el consultorio con una buena valoración de funciones mentales superiores. Nos tardamos más o menos como hora y media en hacer una buena valoración específica de las funciones mentales para ver cuáles son las áreas del cerebro que están más afectadas, que generalmente en el Alzheimer es la porción frontal y temporal. Entonces, aquí, Temporal quiere decir aquí a los lados. exacto, Es o sea, la importante. parte frontal, que esto es muy importante mencionarlo. Nosotros tenemos aquí el lóbulo frontal y en el lóbulo frontal el lóbulo temporal, el parietal y el occipital. Aquí donde generalmente siempre empieza la afectación es en el lóbulo frontal, está atrofiado, es decir, la manzanita la empezamos a ver que se empieza a hacer como más pequeñita, que es la forma del encéfalo. Y, repito, cuando ya tenemos estos factores de riesgo, lo que tenemos que hacer es evidentemente tratar de aminorar la presión, tener controlada la glucemia, hacer peso. ejercicio, sí, exactamente, el Y comer peso. sano. Suplementos alimenticios omega 3, omega 5, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, el omega 5 es el único omega que pasa la barrera hematoencefálica. Y entonces, Que déjame decir que es esto. Hay una barrera entre la sangre y el cerebro. Esta barrera hematoencefálica, este tipo de suplementos sí lo pasa. exacto, o sea, entre el cráneo, aquí volvemos al cerebro, aquí entre el cráneo, que es el hueso, y el encéfalo tenemos la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está compuesta de lípidos y agua. Y gracias a ella, muchas de las sustancias que comemos y muchas bacterias y virus y demás, tenemos un factor protector que impide que pase al Pues encéfalo. es una barrerita en donde hay líquidos y hay cosas que nos van a proteger del Y exterior. este omega 5, al estar nanoemulsionado, que eso quiere decir que en una molécula de agua caben 1.300.000 nanogotas de este aceite de granada, que es el aceite de la semilla de la granada, entonces sí penetra la barrera hematoencefálica y hace como un blindaje en las conexiones neuronales, que es lo que finalmente se muere. Ahora, cuando alguien ya tiene Alzheimer, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la familia y al paciente? Qué buena pregunta. Fíjate, es algo que lamentablemente sí en muchos de los casos podemos prevenir. Un envejecimiento cerebral moderado va a acabar en un Alzheimer cuando no es hereditario. Lo que sí tenemos que ver es como un constructo de cómo ayudar tanto al familiar como al paciente. El paciente lamentablemente vive ensimismado en su problema y ellos no se dan cuenta de la situación, sino más bien es el entorno familiar, que evidentemente ya hay lugares donde te apoyan a los familiares para que puedan pues sobrellevar esta situación que sabe ser muy feo, Sin ¿no? Y muy embargo, triste. Lore, tú acabas de mencionar Que que, no- sí, no te reconozca tu que papá. aunque él no te reconozca, si tú fomentas que él tenga estos cambios en su estado de vida, o sea, sus cambios en su vida, puede no empeorar la enfermedad, ¿no? O sea, si tú logras que esta persona que tiene esta demencia haga cambios en su estilo de vida, le das de comer diferente, lo pones a hacer ejercicio, puede tener un no avance. Exacto. O sea, el punto es detener la progresión, es una enfermedad Es correcto. crónica. Hay que hacerla lo más degenerativa, lento posible. Sí. Y con medicamentos y con suplementos y con un cambio del estilo de vida, entonces sí se puede un poquito detener la progresión de los síntomas, a lo mejor un poquito retrasar con medicamentos y entonces ya de ahí partimos a que se retrase un poquitito, me refiero un poquito como 5 años, cuando mucho, la progresión de estos síntomas. Pero es una cosa bien importante, la que estábamos hablando hace un momento, la importancia del cuidador primario en esta enfermedad. ¿Por Así qué? es. ¿Por qué? Pues porque son pacientes que o piensan que los robaron de repente, o se ponen agitados, se ponen irritables, pueden llegar a un estado de delirium, ¿no? de irritabilidad, con desorientación. Entonces es darle apoyo, darle contención al paciente, contención a los familiares, es decir, no, puede ser que no te va a reconocer, tranquilo, no te pongas a llorar, al contrario, o sea, es el apoyar al paciente y a los familiares y darles una atención, pues una psicoterapia también, ¿no? Esto es bien importante porque existen fundaciones para apoyar también a los familiares, porque muchas es. veces el que se desgasta, muchas veces peor, es el cuidador primario que el mismo paciente con el Alzheimer. Así es. Porque son pacientes que acaban desquiciando a la familia y no saben ya ni qué hacer porque es muy difícil, como lo está explicando la doctora, manejarlos. Entonces la recomendación es, si tienes factores de riesgo que ya nos dijo, corrígelos. Y si tienes factores hereditarios, además ir a ver al neurólogo, ¿a partir de qué edad? A
partir de los 50 años. A partir de los Y 50. yo creo que de lo más importante que hay que dejar aquí el mensaje es el cambio en el estilo de vida que debe de iniciar es de que somos niños. Desde que somos chiquitos debemos de llevar una buena alimentación, no caer en la obesidad, porque todo esto va a influir en nuestra vida para no acabar con la demencia, ¿cierto? Así es. Perfecto, pues se nos fue el tiempo. Esto fue Visita del Doctor y gracias por Muchas estar gracias, con nosotros. doctora. Mario, gracias a ustedes. Ok, Julie, pues nos vemos aquí a la próxima. Así es. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.